Buenas tardes, muchas gracias, don Carlos. Un gusto saludar a las personas que nos escuchan. Hoy voy a hablarles sobre la competitividad que tiene la producción bufalina y cómo se presenta como una oportunidad para los productores pecuarios del país. Vamos a iniciar. Como les indicaba, voy a hablarles sobre la competitividad propia de la producción bufalina. En esta charla la dividí en los siguientes temas. En primer lugar, voy a hablar un poco sobre el contexto nacional, la situación general que vive el búfalo en el país, el concepto de competitividad y cómo se relaciona con esta producción bufalina, la percepción que tiene el búfalo para las personas, cómo ven las personas el búfalo, el animal en sí, ¿verdad? Los mitos que tiene asociados. Voy a desarrollar un poco los aspectos productivos y las adaptaciones propias que tiene el búfalo para la producción. En este caso voy a hablar sobre la producción de leche, ¿verdad? Y las adaptaciones que tiene la ubre. Voy a hablar un poco también sobre los aspectos nutricionales y cómo el búfalo aprovecha los, los nutrientes. Otras ventajas que se le atribuyen a la producción bufalina. Voy a hablar sobre dos ejemplos concretos y sobre el aspecto económico, dos ejemplos de escenarios comparativos para dilucidar un poco lo que tiene que ver con los enfoques productivos propios de la actividad. También por qué se da la preferencia al búfalo para el trabajo, como tracción o como acarreo, que se le llama. Y voy a hablar sobre algunas conclusiones también. Bueno, en primer lugar, en el contexto nacional y cómo se encuentra el búfalo actualmente y cómo podría ayudar a esta situación, vemos en primer lugar que para nadie es un secreto que las materias primas en Costa Rica para la producción pecuaria están por las nubes, ¿verdad? El costo para dar un ejemplo, del maíz y la soya están más caros que nunca en la historia, ¿verdad? Han subido alrededor de un 30%. Esto ha encarecido mucho los insumos que se utilizan, principalmente en la alimentación de los animales. Entonces, en este caso, el búfalo surge como una buena opción porque se presenta como un sistema en el que no requiere mayor intervención del sector externo, ¿verdad? Aprovecha muy bien las condiciones que tenemos a lo interno de la finca y con eso genera bastante productividad. También sabemos que el búfalo siempre se ha aprovechado de sistemas basados en pastos naturales, ¿verdad? Pastos que se reconocen como pobres nutricionalmente, y el búfalo tiene la capacidad de transformar eso en altas producciones rentables y de muy buena calidad en sus productos. También otra de las situaciones que se presenta con el búfalo es que, a pesar de que la base genética que tenemos en el país proviene del bufalipso, no, que no tiene mayor avance o no tiene características especializadas hacia alguna producción, también tenemos la presencia de genética seleccionada como es la Murra o como la Mediterránea, que ha sido trabajada mucho hacia el objetivo de la producción láctea. Entonces sí tenemos, por lo menos en el país, tenemos buena capacidad o buenos elementos para, para empezar un sistema de mejoramiento genético. Otra de las situaciones que ha vivido el búfalo en Costa Rica es que se le relaciona mucho su capacidad o su característica de rusticidad con que siempre ellos están en buena salud, ¿verdad? Eso es equivocado. La rusticidad que ellos tienen es innegable, ¿verdad? Ellos son más resistentes a enfermedades, pero siempre hay que estar al cuidado de cualquier problema sanitario que ellos puedan presentar. Se debe estar al tanto siempre y instaurar en la finca
protocolos sanitarios adecuados para la explotación bufalina, ¿verdad? Ellos no están exentos de sufrir problemas sanitarios, simplemente es que sí muestran más resistencia. También una característica y tal vez de las más importantes y que han afectado más el avance hacia la productividad, o sea, una mayor productividad, de la falta de registros en el sector bufalino. No se lleva registros de genealogía, no se lleva registros de productividad, no se lleva registros de reproducción en casi ninguna finca. Son muy pocas las que realmente lo hacen. Entonces no se puede sacar individuos sobresalientes, no se puede basar un programa de selección genética realmente con la población que tenemos. Necesitamos que los productores se pongan a implementar registros para poder medir la productividad que hay en el sistema y de esta forma realmente poder asignar o establecernos los objetivos productivos que nosotros queremos a partir de una base productiva en la que estamos. Voy a hablarles un poco sobre lo que es competitividad y el concepto. Para la Real Academia de la Lengua, la competitividad es la capacidad de competir, la rivalidad para la consecución de un fin. También se puede decir que es la capacidad que tiene una empresa para obtener rentabilidad dentro del mercado en el que se desenvuelva, siempre comparado con los competidores, en este caso, dentro del sector agropecuario, entregando productos de alta calidad de origen animal al consumidor final, ¿verdad? En este caso, el búfalo, por sus características propias y sus características distintivas, presenta ventajas competitivas de las que vamos a hablar en toda la presentación. Vamos a desarrollarlas. Lo que quiero hacer énfasis en esta parte es que no se tiene que pensar que la producción bufalina quiere sacar o quiere tomar el lugar que tiene la producción bovina. De ninguna manera. Más bien, lo que se trata de hacer y se hace énfasis es en que cada una de las producciones tiene su lugar y debe especializarse en cada una de sus áreas. Debe tomar su lugar y debe ser valorada como tal. No se trata de ver cuál es mejor que la otra, sino que cada una se desenvuelve de diferente manera en distintos entornos. Por lo tanto, vamos a ver la diferencia que hay en el búfalo, como aprovecha distintas características del entorno donde históricamente se ha desenvuelto para verse competitivo en el sector. De ninguna forma estamos hablando de que sea una lucha entre los dos sectores o que uno tiene que desplazar al otro, ¿verdad? La comparación que se hace siempre es lógica porque la base de conocimiento científico que hay en el sector bovino sirve mucho para comparar las capacidades que tiene el búfalo. Simplemente es una comparación para tener un punto de referencia, más no para ver cuál es mejor que la otra. Y sabemos que la competitividad depende de la relación que hay hacia lo interno de una empresa, que tiene que ver con los insumos necesarios o los que requerimos para llegar a una productividad, la cantidad que podemos ofrecerle al mercado y si podemos cubrir la demanda que tiene ese mercado y el valor que tiene tanto hacia lo interno de la empresa, producir esos bienes, como el valor que tiene hacia lo externo, cómo lo percibe el consumidor. Esa relación también se ve en la relación que hay con otros oferentes y en el mercado como tal precisamente, ¿verdad? Cómo se desenvuelve nuestra empresa en el mercado global, en el sector específico en el que se encuentra. Ahora bien, para saber eso, para saber esa relación y esa potencial competitividad que tiene el sector bufalino, tenemos que ver cómo es percibido por el consumidor, por el posible consumidor final. Entonces, sabemos que el consumidor actualmente o mayoritariamente lo ve como una especie exótica todavía. Hay que derribar ese mito o esa creencia porque sabemos que el búfalo nos ha acompañado
durante muchísimo tiempo en Costa Rica, en el sector productivo, y a nivel mundial a lo largo de miles de años. Entonces, esa percepción que se tiene que trabajar y se tiene que derribar, porque no se trata de un animal exótico, un animal de zoológico, sino que es un animal productivo, doméstico, que siempre ha, o por mucho tiempo ha estado acompañándonos en el sector pecuario. Se tiene que dejar de hacer la comparación con animales salvajes. En este caso vemos en la derecha el búfalo africano, que es un animal salvaje, no domesticado. Y en la izquierda está el búfalo de agua, que ya ha pasado por todo el proceso de domesticación a lo largo de miles de años y ya es un animal que puede ser aprovechado por el humano, sus productos. Se tiene que dar ese acercamiento con el consumidor, eh, derribar esas barreras para que el consumidor lo pueda aceptar, ya que culturalmente el costarricense está acostumbrado a consumir muy poco productos de una gama pequeña de animales. Se sabe que de la res, del cerdo, del pollo, la gallina y en menor medida de los peces. Entonces, tal vez haciendo o viendo hacia el mundo, tomando una mirada hacia el mundo, podríamos ver la importancia que tiene este animal en otras culturas. Vemos en Asia que en muchos países se encuentra en una mayor proporción la producción de leche de búfala que de bovino. En países como China, como Pakistán, como la India, el búfalo ha sido culturalmente, incluso hasta venerado religiosamente, por la importancia que ha tenido para el desarrollo de sus civilizaciones. También vemos el desarrollo que ha tenido en países europeos con la mejora genética que ha tenido para alcanzar rendimientos productivos aceptables o más que aceptables. También hay que analizar los mitos que tiene asociados el búfalo y el animal como tal. Siempre se ha dicho que este es un animal con características agresivas, que se puede tornar un poco defensivo cuando las personas se le acercan, y eso es totalmente falso. El animal tiene la característica de que es muy curioso y tiene esa postura característica de cuando analiza cosas en el entorno, cuando analiza cosas diferentes en su entorno, toma esa postura, pero eso es, a veces parece amenazante, o a las personas les parecerá amenazante, como que va a empezar a atacar, pero eso es falso. Él nada más es que toma esa postura cuando observa y ve cosas en su entorno que no estaban antes, cosas nuevas. Entonces, en esa parte hay que derribar el mito de la agresividad, porque el búfalo siempre ha sido un animal dócil, muy gentil, que genera muy sensible al trato que se le da, muy sensible al buen trato que le puede dar una persona, y genera vínculos muy fuertes con las personas que le tratan bien. Otro de los mitos que tiene asociados el búfalo es que se cree que tiene dificultad en el manejo una vez instalados en la finca. Nada más hay que conocer un poco su etología, un poco sus comportamientos, para darse cuenta que sí son particularidades, ¿verdad? Como vemos en el video, el búfalo tiene la capacidad de bucear, de sumergirse, de estar en el agua por mucho tiempo. Entonces, esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ponerle por lo menos límites a las áreas donde queremos que los búfalos estén. Si ponemos una cerca y pasa por encima del agua, sabemos que el búfalo fácilmente podría pasar porque él sencillamente bucea, ¿no? Otra de las cosas es que se ha dicho que el búfalo rompe cercas y que nada lo detiene. Eso tiene que ver un poco con adaptaciones evolutivas que tienen todos los animales, que tiene que ver con la supervivencia. Si dejamos un animal aislado, él va a buscar la forma de salir para poderse alimentar. El búfalo hace lo mismo. Si dejamos el búfalo en un potrero que no tiene alimento, él va a buscar la forma de salirse para poder ir a conseguir pasto en otro lugar. Y se caracteriza también por ser muy inteligente. Entonces él va a encontrar la forma de satisfacer sus necesidades básicas. Siempre y cuando les ofrezcamos alimento, él se va a mantener tranquilo en el lugar que le corresponde. Otro de los mitos
que se le asocia a la producción bufalina es la percepción que tiene la gente hacia los productos. Muchas veces me han preguntado que si la leche de búfalo tiene un olor diferente, un olor feo, que si el color es diferente al de la leche de vaca, que si incluso me han llegado a preguntar que si la leche de búfalo es negra. Y yo siempre hago el ejercicio de qué pasaría si a una persona le ponen 2 vasos de leche en una mesa y les dicen que escoja cuál desea. Un vaso que está con un blanco prístino, un blanco pulcro, ¿verdad? Y un vaso que tiene leche con una tonalidad un poquito amarilla. Las personas generalmente responden que tomarían el vaso que es más de leche más blanca, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno puede apreciar que el búfalo, sí, el producto bufalino sí es aceptado, que para la persona, sin saber que es de búfalo, acepta mejor el producto bufalino por las características organolépticas que tienen, ¿verdad? Sabemos que el búfalo produce una leche más blanca por todo lo que tiene que ver con el contenido de carotenos y cómo lo transforma en vitamina A directamente. Entonces, se sabe que la percepción que tienen las personas del producto es de calidad. Sin embargo, el problema cultural está con el animal en sí. Ahora vamos a hablar un poco de los aspectos productivos, básicamente lo que tiene que ver con la conformación y las adaptaciones evolutivas que presenta este animal en cuanto a la producción de leche y la glándula mamaria. Presenta 2 líneas de defensa muy bien establecidas y bien estudiadas, ¿verdad? La primera línea de defensa es la barrera física, en donde interviene que es evidente la presencia de un pigmento oscuro que se llama melanina. Como se puede apreciar, la ubre de la búfala es color oscuro y se debe a la presencia de ese pigmento. Ese pigmento tiene la particularidad o tiene un efecto microbial, un efecto mayoritariamente antiviral y antifúngico, también manteniendo capacidad de eliminar bacterias. Esta característica le da la posibilidad de limitar un poco el ingreso de patógenos hacia el esfínter y al interior del pezón. Otra de las características de la línea de defensa, o la primera barrera física, es un epitelio grueso formado de queratina, en donde se secretan ácidos grasos que van hacia el esfínter y tienen una capacidad bactericida y bacteriostática, evitando la entrada de los patógenos. Otra de las partes de la línea de defensa física es que el pezón cuenta con muchas más fibras musculares de músculo estriado y músculo esquelético y una mayor irrigación de vasos sanguíneos. Eso le permite una respuesta más rápida del sistema inmune para atacar los patógenos que puedan estar intentando ingresar hacia el interior de la glándula mamaria. También otra de las adaptaciones que tiene es en la roseta de Furstenberg se secretan linfocitos y monocitos, que son células de inmunidad que tienen la capacidad de actuar en contra de bacterias tanto gram negativas como gram positivas, dependiendo del patógeno que esté presente en ese momento. La segunda barrera es la barrera química celular, en donde se ha demostrado que la glándula mamaria bufalina tiene la capacidad de secretar en mayor cantidad estas sustancias. En primer lugar, tenemos las citoquinas, que tienen una función de administrar la inmunidad, tiene una respuesta inmune. Ella tiene la capacidad de activar respuesta inmune dirigida hacia determinado patógeno que se identifique. Otra de los compuestos que secreta en mayor cantidad es la lactoferrina, que esta tiene la particularidad de que tiene mucha capacidad para fijar el hierro que puede estar disponible para bacterias, por ejemplo. Entonces, compite con ellas y no les permite que ellas puedan fijar el hierro para sus funciones vitales. La lactoferrina también tiene, al
al estar presente en mayor cantidad en la leche de búfalo, se ha industrializado y se ha extraído de manera industrial para elaborar alimentos nutracéuticos, alimentos que funcionan contra el cáncer, que para la belleza y para mejorar la salud en general de las personas. Es un producto que se está generando con mucha fuerza actualmente. Y una de las fuentes para conseguirlo es la leche de búfalo. La lactoperoxidasa también, que tiene una función, se puede decir, antioxidante, que le genera o que le otorga a los productos bufalinos una mayor vida útil y una mayor seguridad en su manipulación. También tiene un efecto antimicrobial. El lisosoma, que tiene la función de romper los enlaces estructurales de las bacterias, evita que se puedan proliferar y que puedan colonizar cualquier estructura al interior de la ubre de la búfala. También hay presencia de péptidos antimicrobianos y antivirales. Entre lo que tiene que ver con la producción de leche, en el caso de la búfala intervienen varios factores. Tenemos el factor endógeno, que tiene que ver con toda la genética del animal, con toda la expresión posible que puede desarrollar el animal en cuanto a producción y en cuanto a las defensas que les estaba mencionando anteriormente. También está el factor externo, que tiene que ver con la morfología propia o la estructura propia del funcionamiento de la ubre, y los factores ambientales y de nutrición, que vamos a hablar más adelante. En cuanto al factor endógeno y relacionado con la situación que tiene el búfalo en Costa Rica, vemos que hay una alta variabilidad genética proveniente, como les dije, de la base que tenemos, que es el bufalipso. Se tiene carencia de datos por la ausencia casi completa de registros genealógicos, productivos o de cualquier tipo. Y esto impide valorar los signos o el comportamiento que ha tenido determinado animal. No podemos valorar si un animal es superior en productividad, si es superior en reproducción, si es superior buscando la característica de conformación de ubre. Y eso nos ha hecho que tengamos muchos problemas a la hora de obtener ubres uniformes o ubres que nos puedan facilitar la rutina o optimizar la rutina del ordeño. Se han obtenido, parecido al problema que viven los cebuinos, ubres con diversidad de formas, pezones largos, pezones cortos, pezones muy gruesos, pezones muy delgados. Entonces eso dificulta optimizar una rutina de ordeño, por lo menos de forma mecánica. En cuanto al aspecto externo, vemos que hay diferencias significativas en lo que es la ubre de la búfala con respecto a la ubre del bovino. El comportamiento alveolar es el que almacena alrededor del 92 al 95% de la leche, a diferencia del bovino, que todo se almacena en el cisterna glandular y hacia el pezón. En el búfalo, este compartimiento solo alberga alrededor del 5 al 8% de la leche. Todo se encuentra hacia la parte alveolar y de los conductos de la ubre. El reflejo también de eyección es muy lento. La cascada hormonal que genera la liberación, la producción y la liberación de la leche es más lento en el búfalo, pero también se ha demostrado que su efecto es más prolongado. También, como había mencionado, los músculos lisos y estriados del pezón son más fuertes, se encuentran en mayor cantidad en el esfínter de la búfala, del pezón de la búfala, y son más fuertes, presentan una menor distensión a la hora del ordeño. Entonces se tienen que hacer ajustes para que se pueda ordeñar de buena manera. Ya se sabe que en el caso del ordeño automático se requiere hacer un ajuste en el vacío, aumentando aproximadamente un 15% en el vacío. También se sabe que se debe hacer un estímulo importante en la glándula mamaria para que la leche pueda bajar. Algo similar al topeteo que hacen los bubillos, muy característico. Este es el estímulo que requiere la búfala para empezar a liberar la leche. Esta
Estas son características distintivas que tiene la ubre y que se deben tomar en cuenta a la hora de iniciar un proyecto de producción de leche bufalina. Ahora vamos a hablar un poco de los aspectos nutricionales y las adaptaciones que tiene el búfalo para el mayor aprovechamiento de los nutrientes. Siempre se nos habla en las charlas de búfalos y de producción bufalina que el búfalo tiene esa capacidad, pero ahora quiero exponer un poco el por qué el búfalo tiene esa capacidad desde un punto de vista técnico. En primer lugar, el primer indicio que podemos analizar es el consumo de materia seca, donde se ha demostrado que comparando búfalas y vacas con las mismas producciones y los mismos sistemas de alimentación en lactancia, teniendo la misma producción de leche, tienen un 16% menos de consumo voluntario las búfalas que el ganado. Entonces, podemos intuir que y observar que el búfalo, para obtener la misma cantidad de producto o producir lo mismo, la misma cantidad de leche, requiere menos cantidad de material que ingrese para la digestión. Entonces, ahí podremos intuir que el animal sí es más eficiente en ese aspecto, por lo menos. Requiere menos para producir lo mismo. Es más eficiente en la utilización o la extracción, al menos de esos nutrientes. Y esto se debe a que el animal evolutivamente, como adaptación, le dedica mayor tiempo a la masticación y a la rumia. Esto quiere decir que al rumen llega un tamaño de partícula menor. También se ha demostrado que tiene una menor tasa de pasaje. Eso quiere decir que los alimentos pasan un mayor tiempo al interior del complejo retículo rumen. Esto hace que tenga un mayor tiempo de ataque por las bacterias. También se ha demostrado y se ha visto que tiene una mayor cantidad de papilas ruminales, es por unidad de área. Eso quiere decir que en el búfalo hay más espacio para hospedar o más área para hospedar bacterias. Entonces, también podemos intuir que hay una mayor cantidad de bacterias que pueden atacar esos materiales que van ingresando. De ahí que podemos concluir que efectivamente tiene una mayor extracción de nutrientes bajo las mismas condiciones si lo comparamos con un bovino. Y debemos analizar la microbiota ruminal para seguir dilucidando esa ventaja que nos ofrece el búfalo en ese aspecto, de un mejor aprovechamiento de los nutrientes. ¿Por qué se hace mejor aprovechamiento? Se ha visto a través de muchos estudios que en promedio un búfalo tiene 7.5 veces más de bacterias proteolíticas y amilolíticas. Esto quiere decir que el búfalo tiene una mayor oportunidad de extraer aminoácidos y energía proveniente de los almidones. Otra de las características propias es la presencia de bacterias celulolíticas. En el caso del búfalo, la predominante es la Fibrobacter succinógenes, que tiene la particularidad de no necesitar nitrógeno amoniacal para su crecimiento. Pero esto nos da un indicio de que el búfalo no requiere ese famoso contenido mínimo de proteína famoso del 8% para mantener un funcionamiento del rumen, del que siempre se habla cuando se habla de nutrición de bovinos. El búfalo no requiere ese valor de proteína en la ración o por lo menos en la fibra que consume, debido a esta capacidad que tiene esta bacteria, el Fibrobacter succinógenes. Por el contrario, el bovino tiene una población predominante de Ruminococcus flavifacensis, que esta sí requiere el nitrógeno amoniacal para su desarrollo. Entonces, de ahí es donde viene ese dato que les indicaba, que es de un mínimo de 8% para que se mantenga una funcionalidad ruminal y el animal pueda extraer nutrientes a su mayor capacidad. También se sabe que la actividad celulolítica de la Fibrobacter es mucho mayor que en el caso de la Ruminococcus.
Eso se ha demostrado a lo largo de muchos estudios. Otro dato que cabe la pena mencionar es que en el búfalo solo el 10% de las bacterias que conserva en su rumen son metanogénicas. En cambio, en bovinos es alrededor del 20% de las bacterias que generan metano. Esto es importante a la hora de analizar sistemas donde queremos tener impacto de mitigación en los gases de efecto invernadero y con todas las políticas que tienen que ver con la NAMA ganadería, con la producción baja en carbono y todas estas políticas que como país están impulsando. Entonces, el búfalo se presenta como una buena oportunidad para un aporte pecuario en ese aspecto. Algunos aspectos generales del aprovechamiento de nutrientes que nos explican esa famosa frase de que aprovecha mejor los nutrientes de materiales con baja calidad nutricional, que como había explicado antes, una menor tasa de pasaje en el retículo rumen. En el animal permanece por más tiempo el alimento con la oportunidad de que sea más atacado por mayor cantidad de bacterias también dentro del rumen. Entonces, se extrae mayor cantidad de nutrientes en ese aspecto. También se ha demostrado que hay una mayor concentración de ácidos grasos volátiles, de nitrógeno amoniacal y de nitrógeno bacteriano, además de otros electrolitos como el potasio y el calcio que se requieren para las funciones vitales y la productividad en general. Además, se ha visto que tiene una mayor transferencia de la urea hacia el rumen y hacia la saliva, una mayor eficiencia en el transporte o en el intercambio de la urea, lo que la hace más disponible, y una mayor tasa de reciclaje del nitrógeno en rumen. Esto nos muestra una característica básica que tiene el búfalo, que es que en periodos de escasez, cuando consume materiales con muy bajo contenido de proteína, él puede mantener incluso producciones estables mientras se dé por un periodo. Todo esto nos indica que el animal efectivamente tiene una mayor eficiencia en la utilización del nitrógeno, que le ingresa en forma de proteína, lo utiliza mejor en forma orgánica dentro del animal en sí, hacia la utilización de nutrientes, hacia la extracción de nutrientes, para la construcción de la proteína bacteriana. Ahora voy a hablar de algunas características específicas que se le atribuyen al búfalo, que es, en este caso, la longevidad. Se ha determinado que la búfala puede ir aumentando con lactancias hasta la 10ª lactancia. Esto quiere decir que es un animal que sigue su desarrollo hasta al menos la 10ª lactancia en promedio. Es una característica propia de ellos, ¿verdad? Que nos indica que sí realmente pueden ser muy longevos, pueden ser animales que nos dan productividad por muchos años. Se sabe que hay búfalas o regularmente búfalas que producen terneros con más de 20 años. Eso es una característica muy conocida en el ambiente bufalino. Tienen esta longevidad y esta productividad nos genera una menor tasa de reemplazo. Al plantearnos los parámetros productivos de la finca, podemos ver que se requiere una menor tasa de reemplazo porque los búfalos producen muchas crías. Otra de las cosas es el costo de la crianza de los reemplazos, ¿verdad? Que viene unida a la tasa de reemplazo, ¿verdad? Es innegable que se tiene que generar un costo por la crianza adecuada de los reemplazos. Entonces, al tener una menor tasa de reemplazo, el costo de crianza de los mismos también es menor. En ese aspecto ese beneficio nos podría guiar hacia dos objetivos. En el caso de que queramos o tengamos la posibilidad de que nuestro hato crezca, va a hacerlo rápidamente. Nuestro hato va a crecer rápidamente. O en el caso de que la producción ya esté estabilizada,
podríamos ejercer una mayor presión de selección, ¿verdad? Al tener más animales a disposición para seleccionarlos por características específicas. Otra de las características sobresalientes es la adaptabilidad que tiene el búfalo. Tiene presencia en todo el mundo y en todos los paisajes que se puedan imaginar, tanto en desiertos como en regiones nevadas. Ahí lo vemos. Esa imagen de la izquierda son búfalos en Canadá durante una nevada y ellos están ahí sin mayor disturbio. También, como vemos en la imagen de la derecha, es una imagen de un búfalo de un libro inglés que describe un poco lo que es la vida cotidiana en Egipto. Entonces vemos que para ellos forma parte de la cotidianidad, ¿verdad? En paisajes tan desérticos como el de Egipto, no se puede uno imaginar otro, o uno más representativo. Vemos que el búfalo ha sido parte importante. También sabemos que es un hecho que ellos se han adaptado o tienen preferencia por los terrenos inundables con mayor humedad, terrenos pantanosos, por las características adaptativas que han desarrollado. Gracias a estas características y a estas particularidades, ellos han desarrollado una resistencia mayor a parásitos externos. Tienen un comportamiento que es el de hacerse baños de barro. Cuando tienen la posibilidad y se genera un swamp o una laguna o algún cuerpo de agua, ellos hacen barro y se bañan en él y se cubren de barro para protegerse de los ataques de parásitos externos. Esto aunado a que la piel o el cuero de ellos es más gruesa en comparación con los bovinos, hace que tengan una mayor resistencia a los parásitos externos. Aquí hay que hacer énfasis en que esa resistencia es hacia parásitos externos. Hacia parásitos internos siempre se debe tener ese control. Siempre se debe establecer protocolos de control sanitario en ese aspecto. A pesar de que sí son un poco más resistentes, no se debe confiar el productor en ese aspecto. Otra de las características destacables y que se ha logrado determinar es en cuanto a la reproducción. Generalmente se ha demostrado o se ha dicho en toda la investigación genética que la heredabilidad para características reproductivas es baja y que es muy difícil basar programas de mejoramiento genético en características reproductivas. Pero se ha logrado demostrar que para el búfalo la característica de primer parto tiene una heredabilidad de media a alta. Entonces eso nos quiere decir que sería aceptable basar un programa de mejoramiento genético para esta característica. Esto lo que nos generaría es un menor intervalo generacional. Podemos ver los resultados más rápidamente para características que queremos seleccionar y podríamos también tener una mayor disponibilidad de hembras de alto valor genético dentro de nuestra explotación, gracias a esa característica o seleccionar animales en esa característica dada al primer parto. Otra de las situaciones que se han determinado y se han observado a lo largo de muchas investigaciones es que ellos sí tienen predisposición para mostrar bajo las mismas condiciones comparado con los bovinos una menor, como les dije, una menor edad primer parto, un menor valor de intervalo al primer parto, una mayor tasa de aparición. Y también en análisis de patologías reproductivas se ha visto que tienen una menor variedad y frecuencia de patologías en este sentido, que ellos se ven menos afectados por los patógenos que pueden afectar hacia ese sentido, hacia el componente reproductivo de la explotación. Ahora vamos a hablar sobre dos ejemplos específicos sobre enfoques productivos. Son dos ejemplos que fueron presentados en el Congreso Bufalino de 2019 que se desarrolló en la zona norte, en Upala, precisamente, que lo presentó el señor Alexis Socorro, un productor de la zona, y me parece
importante rescatarlos y son ejemplos muy atinados que nos dan un panorama de los enfoques productivos muy atinados. Ahora bien, en ese momento se comparó la producción bovina y la bufalina en el caso de que se quisiera producir queso. Vemos los datos que se nos dieron era que el precio del litro en colones para los bovinos era 275, mientras que para el búfalo de 345 colones. Se sabe que el mayor rendimiento que se obtiene de parte del búfalo o de la producción bufalina para la producción de queso en comparación con el bovino se demuestra en este dato, ¿verdad? Que para producir 1 kilo de queso se necesitan 7 kilos de leche de vaca y en cambio para la búfala se necesitan solo 4.25. Los costos de elaboración de ese kilogramo de queso tienen que ver con el pago en colones de esa producción necesaria para ese kilo de queso, que en el caso de los bovinos es 1.925 y en el caso del búfalo es 1.400, debido a ese mayor rendimiento que tiene. Se le asignaron alrededor de un 5% de los insumos necesarios para la elaboración del queso, con ese valor que tenemos ahí, y el costo total, vemos que para el caso del bovino es de 2.021 colones, y en el caso del búfalo o la búfala es para 1.540 colones, teniendo un rendimiento superior en un 50% en el caso del búfalo, bajo las mismas condiciones, teniendo la diferenciación de el rendimiento que tiene la leche de búfalo para la producción de queso, sabiendo que tiene un mayor contenido de sólidos totales. Se hizo un sondeo de qué tan atractivo podría ser la elaboración y fabricación en general de productos lácteos para el consumo en Costa Rica y viendo qué productos se tenían en el mercado, por lo menos en los principales supermercados. Vemos que la mozzarella, el bocconcini, la burrata y la ricota tienen esos valores. Para la mozzarella entre 14.000 y 10.000 colones el kilo. Bocconcini de 15.000 a 13.000 colones. La burrata también de 15.000 a casi 14.000 colones. Y la ricota encontramos solo en el rápido sondeo que se hizo, solo en un establecimiento y tenía un valor de 4.300 colones. Vemos que son precios atractivos para la productividad láctea del búfalo. También se hizo otro ejemplo comparando modelos productivos en el caso de que por qué es interesante, por qué es importante que se ordeñe a la búfala. Se comparó el sistema de crianza solamente sin aprovechar la leche, solo amamantando los terneros, y el doble propósito del que se habla tanto, que es el verdadero doble propósito que ofrece el búfalo. En este caso, se presentó que el producto de destete para la cría puede llegar a 270 kilogramos cuando el bubillo aprovecha toda la leche. Y si nosotros ordeñamos a la búfala, podríamos obtener un bovillo de 150 kilogramos, teniendo un valor de mercado para el animal más grande de 1.300 colones, el animal más pesado, y el animal más liviano, 1.400 colones por kilo. El ingreso por venta para esos animales es de 351 colones, 351.000 colones para el ternero más grande y 210.000 para el bubillo más liviano. Pero donde viene la diferencia es en el ingreso por la venta de la leche al utilizar un sistema de doble propósito. Para el sistema de cría no hay ingreso en ese rubro, pero para el doble propósito tenemos un ingreso de 345.000 colones. Al sumar eso nos da 555.000 en ese periodo productivo, mientras que para la cría tenemos 351.000. Eso nos quiere decir que hay más de 200.000 colones para las condiciones de este ejercicio, más de 200.000 colones que nos da de margen mayor de ingresos. Entonces, es una forma muy bonita y quise rescatarlo porque es muy gráfica de analizar dos sistemas diferentes de producción. Se hizo también un sondeo en cuanto a los productos cárnicos diferenciados que se pueden encontrar en Costa Rica y que son etiquetados como tal, como búfalo, en el mercado, y encontramos precios muy
muy atractivos para el productor. Tenemos que el lomito, delmónico, punta lomo, lomo ancho, sirloin, cabeza de lomo y vacío se pueden llamar como cortes finos y tienen muy buen valor en el mercado, ¿verdad? Este es parte del sondeo de lo que se puede encontrar actualmente en el mercado costarricense, en los principales, por lo menos, supermercados que lo venden como tal, que lo venden etiquetado como búfalo. Hay un gran pero que tenemos en la actividad bufalina, que es en cuanto al sacrificio. Se sabe que se recibe como tal, se recibe como búfalo y la cosecha del mismo es más cara, ¿verdad? Esto se atribuye a que el aturdimiento es diferente, ¿verdad? Debido a que el cráneo del animal es más fuerte y que el cuero requiere un tratamiento especial. También se ha dicho que las canales son más grandes, entonces requieren un tratamiento diferenciado. Pero se sabe que los cortes finos sí se aprovechan como tal y son diferenciados y son vendidos o comercializados como búfalos realmente. Los cortes que se le llaman de segunda, que son como para hacer carne molida, trocitos, para hacer carne para hacer estofados, por ejemplo, todo eso es vendido como res normal y puesto en el mercado como res normal generalmente. Entonces ahí es donde se ve que debería haber un mejor manejo en este aspecto y ayudarle un poco más al productor primario para que realmente el producto se ponga en el mercado con el nombre que corresponde, búfalo como tal. Entonces, en este aspecto sí tenemos que empezar a implementar cambios para que el búfalo sea visto en el mercado con una mayor importancia, dado que sí es consumido. Las personas lo consumen, pero en muchos casos no saben que están consumiendo búfalo. Otro de los aspectos que quiero destacar es la utilización del búfalo para el trabajo, lo que se le denomina el triple propósito, en donde se ha mostrado que el búfalo es muy ágil, muy dócil, como mencionaba al principio, capaz de esquivar obstáculos muy fácilmente, no requiere yunta, ya se ha determinado que lo que hace un par de bueyes lo hace igualmente un solo búfalo. Es un animal muy fuerte, es muy constante en el trabajo y se adapta a muchísimas condiciones. En estudios muy buenos que se han hecho, por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, hay investigaciones muy buenas en este apartado y es recomendable para las personas que quieran verlos. Se ha determinado que la producción requerida solamente se alcanza o fácilmente se alcanzaría con un ajuste en los animales o en la cantidad de animales que están trabajando. Nada más de eso depende una producción requerida, ¿verdad? También estos estudios nos han mostrado que el búfalo tiene un bajo impacto en la biología del entorno en el que se trabaja. Se ha demostrado que tiene un muy bajo impacto o incluso se llegó a determinar que es un nulo impacto en la compactación del suelo, en lo que tiene que ver con el disturbio también del suelo. Eso es que uno comúnmente lo llama el pateadero que se hace. Tiene un muy bajo impacto al hacer caminos o carriles muy angostos por ser un solo animal. No se le atribuiría un disturbio al suelo significativo comparando el tamaño de la finca. También no tiene mayor efecto en la vegetación remanente en comparación, digamos, con maquinaria que se emplea, ¿verdad? Que utiliza caminos más grandes, genera mayor compactación, destruye, digamos, la vegetación que hay alterna. Entonces sí tiene un mayor efecto en comparación con el búfalo si utilizáramos maquinaria. ¿Y por qué se da esta preferencia? Por las razones que mencionaba, junto con lo que decía de la fuerza. Tiene una mayor fuerza, tiene una capacidad de carga de entre 800 kilos a 1 tonelada, dependiendo del equipo que se emplee, si es con llantas, si es aparejo, si es con 4 llantas. Eso va a depender mucho de la capacidad de carga que tenga, pero siempre se ha demostrado y se determinó que el búfalo tiene una mayor capacidad de carga, presenta mayor fuerza.
También una de las características que nos ayudan a que no se genere esa compactación en el suelo es una pezuña amplia. Se sabe que a mayor área hay una menor presión en el suelo. Entonces, a diferencia de otros animales como los bueyes, las mulas o otros animales de carga, el búfalo va a generar una menor compactación debido a una mayor área que tiene en el contacto con el suelo, que es en su pezuña. A mayor área de contacto con el suelo va a generar una menor presión. También presenta articulaciones más flexibles. El búfalo puede girar, puede tener giros muy cerrados en áreas pequeñas. Entonces eso nos hace que pueda esquivar obstáculos muy fácilmente. También se ha visto que hay ausencia casi total de problemas podales, solo por algún accidente o por algún agente externo puede resultar lesionado, pero problemas podales no se presentan para el búfalo. En comparación con el bovino, que sí es uno de los mayores problemas donde hay ambientes muy húmedos. Se sabe que sufren mucho de pezuñas. Ahora, para concluir, vamos a hablar un poco de lo que se ha visto, por lo menos en la actividad de bufalina, ¿verdad? Que se debe principalmente derribar las barreras culturales que se tienen. Se debe educar al costarricense para aprovechar las características o las ventajas que ofrecen los productos de tan alta calidad que es la leche y la carne bufalina. Se debe mostrar al búfalo en la cotidianidad. Debe verse que el búfalo no es exótico, como les mencionaba al principio, que es un animal de producción que ha sido importante a lo largo de muchos años para la producción costarricense y que debe tomar el lugar que le corresponde en ese aspecto. Debe verse con normalidad. Ya técnicamente se conoce su potencial, pero eso falta un poco llevarlo a la práctica o por lo menos llevarlo de forma de extensión a los productores, de dejar de que la producción sea tan poco tecnificada y meterle un poquito más de la investigación o llevarlo hacia la extensión, todo lo que se conoce o todo ese potencial que tiene el búfalo. Se puede utilizar toda esa base de conocimiento que se ha generado, por lo menos en cuanto a los bovinos, para hacer esas comparaciones que les he mencionado y de ahí generar más conocimiento hacia la producción bufalina. También es importantísimo posicionar al búfalo como tal en el mercado, ofrecerle al consumidor productos de búfalo cuando, cuando es realmente búfalo, ¿verdad? Que no llegue a comprar carne y esté consumiendo carne de búfalo y sin saberlo. Siempre lo que tenemos que trabajar en que el búfalo se posicione como tal. Y históricamente se ha consumido carne de búfalo como si fuera de res, sin ningún valor agregado, como debería tenerlo. Entonces, en ese aspecto sí hay que trabajar. También hacer mucho énfasis en el bienestar animal. Como les dije al principio, el búfalo se caracteriza por ser un animal muy rústico, con una resistencia superior a problemas o a enfermedades, pero eso no tiene que ver con que el búfalo sea maltratado o sea abandonado. Siempre tenemos que tener protocolos sanitarios adecuados, adaptados al búfalo y un manejo responsable y bajo las buenas prácticas de producción pecuaria, siempre pensando en el bienestar de los animales, para que ellos puedan demostrar todo ese potencial, todas esas oportunidades, toda esa competitividad que el animal muestra en sí. Aquí les muestro un bono para que se reúnan con su núcleo familiar el fin de semana a ver los partidos de la Copa América y la Eurocopa. Mientras hacen un asado de carne de búfalo, pueden degustar un dip de ricota con aceite de oliva. Aquí les queda la receta para que puedan disfrutar, para que de una vez vayan probando la calidad que tienen estos productos. Y de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por la atención brindada y quedamos a disposición de las personas que nos quieran consultar.